Muy buenas noches para todos nuevamente. Reciban un cordial saludo de parte de la Oficina de Bienestar Universitario, es la Oficina de Extensión Cultural, Universidad Surcolombiana, sede La Plata. Hoy nos encontramos con un nuevo taller de danza, con un invitado muy especial como es el maestro Reinel Lugo Ávila. Él es, bueno, ya nos contará acerca de su vida, su trayectoria. Él es, bueno, trabajó muchos años en la ciudad de Neiva, hoy en día está radicado en Riberas, ya nos contará. Ese es uno de los maestros de nuestro departamento que tiene una trayectoria muy importante y que además maneja varios géneros de danza. Entonces, qué rico que nos haya podido acompañar en ese taller llamado Movimiento Rítmico Temporoespacial. Entonces, maestro, sin más preámbulos, le damos la palabra. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por permitirme estar aquí. Esa presentación estuvo bastante profunda, bastante gloriosa, muy amable por ese respeto hacia lo que se conoce como arte de la danza, ¿no? Que es algo que nos llega hasta lo más profundo a identificar. Es un modelo a seguir porque cuando uno toma una directriz, una dirección, un sinónimo de secuencias para poder uno encontrar la identidad como ser humano y como persona dentro de un entorno social, pues uno llega a un punto en el que se identifica de que lo que uno está haciendo está bien hecho porque primero que todo le da a uno tranquilidad, felicidad, armonía y le da a uno un proceso para seguir en la vida con un trasfondo amplio, amplísimo. La danza es una herramienta que se ha convertido hoy en día en una de las circunstancias más cercanas al encuentro de la salud y el bienestar del ser humano. Por eso escogí yo esa modalidad de la danza. Ahora nosotros, primero que todo, quiero agradecer por la invitación porque estos espacios son bastante lógicos para uno poder entrar en coacciones, ¿cierto? Y participar de una manera individual. Nosotros como personas tenemos que crear esa individualidad y tener una identidad en palabra, identidad en persona para ver por qué, para qué y hacia dónde quiero yo dirigirme cuando hablamos del arte de la danza, ¿cierto? Entonces, yo estoy aquí para poder darle como un camino, ¿cierto? Como un paso adelante de cada uno de ustedes que quieren y están preparándose para poder seguir dentro del género de la danza, pues buscar emociones, ¿cierto? Emociones que satisfagan el día a día y que puedan hacerlos sentir como útiles, sobre todo porque nosotros como seres humanos tenemos que entender de que la dinámica del servicio es latente, es diaria. Y cuando uno entiende eso de para qué está uno, para servir, entonces es cuando usted empieza a desarrollarse como persona y como profesional. ¿Cierto? Dentro del ámbito de la danza, yo me vinculé hace muchos años, era un niño, y me di cuenta muy pronto de que ese tiempo que yo dedicaba a la danza era el mejor de cada día. Entonces, analizando la trayectoria en el tiempo, me di cuenta de que eso era lo que yo quería hacer y de hecho lo hice. Y me dediqué al estudio de ella, me dediqué a profundizarlo desde lo más alcanzable, porque todo es alcanzable en la vida, solamente tienes que proponértelo, ¿cierto? Porque hay mucha gente que tiene la intención pero no lo lucha. Entonces, dentro de esas facetas, alcanzar una meta es lo más fácil del mundo cuando uno se lo propone. Bueno, yo les voy a decir mi identidad. Yo soy de aquí del Huila, soy una persona que me desarrollé en el espacio de la danza desde muy pequeño, en el área de folclore, pero quise vincularme a muchas áreas más. Entonces terminé mi bachiller y me deslicé hacia Bogotá, en donde encontré una escuela valiosísima en el género de la danza contemporánea, el jazz y el ballet clásico. Esta era una escuela particular. En Colombia no se encuentran
instituciones, hay escuelas ahora que lo enfoquen a uno al estudio pleno de la danza. Sin embargo, esta escuela, encontré por suerte, porque me dediqué a eso, se llamaba Trinia Cabelius, su director y directora, que eran una pareja. Ellos manejaban, uno, la danza contemporánea, la otra, la esposa de él, manejaba el jazz, y había una persona vinculada externa de la compañía que manejaba el ballet, egresado de las grandes escuelas internacionales de ballet. Ahí me formé yo y empecé a tomar clases diariamente bajo una rutina que no la conocía, que era de 2 de la tarde a 8 de la noche. Es algo muy profundo, algo con mucha dedicación para preparar el cuerpo. Así es de que yo quiero que las personas que me están escuchando aquí entiendan una cosa muy importante, que la danza no es simplemente me gusta hacerla, quiero hacerla. La danza necesita una disciplina, necesita una formación, y la herramienta que nosotros tenemos para esa formación es el cuerpo, ¿sí? Hay una parte académica que hay que alimentarla, pero el cuerpo, bajo la directriz de la práctica, es la formación que usted mejor le puede dar. Bueno, de ahí para allá, ya mi preparación fue terminar ahí y deslizarme hacia los países del norte, y me logré ir para Estados Unidos. Allá me vinculé a Graham Dance School en Miami. Quería ir a New York, pero me fui acercando a las instituciones de estudios altos, como por ejemplo Miami Community College. Ahí hice intercambios y pude hacer unas preparaciones. Estudié mi segundo idioma, inglés, y fui yo alcanzando situaciones para analizar y aprender un poco más de todo. Pues entonces, en pocas palabras, terminé en Estados Unidos, regresé a Colombia y me volví para Europa. En Europa conocí toda Europa a través de buscar escuelas para aprender, y recorrí toda Europa y me devolví. Ya a mi regreso, entonces creo una corporación, creo una escuela aquí en el Huila. Me di cuenta de que no quería entrar en la competencia que existía en el departamento, porque había una competencia desleal, una competencia insana, una competencia que no tenía nada que ver con los principios con los que nosotros, como formadores, porque nosotros vamos a llegar todos a ser formadores, ¿cierto? Debemos continuar. Entonces, tengamos en cuenta de que lo que nosotros hagamos ahora va a ser el reflejo de mañana. Entonces, me dediqué a la formación social. Me dediqué a hacer proyectos para vincularlos a los sectores que lo necesitaban. Y desde ahí vengo hace 18, 20 años que regresé, pues, haciendo esa transformación, ¿no? Llevándolo a personas que lo necesitan y que quieren, y que uno se sienta bien haciendo. Entonces, de ahí para allá, ya me deslizo y me convierto en contratista de la alcaldía a través de la Secretaría de Cultura. Me empiezan a conocer acá y entonces me llaman a hacer trabajos coreográficos de colegio, etcétera, etcétera. Empiezo a participar en festivales, empiezo a hacer, es decir, un recorrido a nivel nacional a través de la invitación que me llegan, y a formar, sobre todo formar personas, porque sobre cualquier cosa lo que nosotros tenemos que convertirnos en formador de personas. De ahí hacia el resto ya es didáctica y emotividad suya, ¿cierto? Que las emociones lo invadan a uno a través de un lineamiento claro y específico, que es cambiar seres humanos, ¿cierto? Crear estos cambios. De ahí para allá ya me formé, me hice profesional en el arte escénico, en la danza como herramienta. Estamos en el último semestre de administración de empresas. Para complementar toda esa formación, estar uno vinculado a la academia es lo mejor que puede uno continuar. Y de ahí para acá, pues estoy siempre siendo servidor social. O sea, la herramienta que yo uso para transformar vidas es la danza, a través del jazz, la danza contemporánea, el folclore, que fue lo primero que yo aprendí. Y hay otra materia que no la he podido implantar, que es el étnico. Eso es una materia bellísima también de hacer del movimiento. Sin embargo, les cuento que aquí estamos para servirles. Quiero que me utilicen, quiero que me pregunten, quiero que por favor dinamicemos esto de la manera más humilde posible. Recuerden que no somos más que otros, somos personas ante todo, y quiero entregar mi humilde conocimiento y experiencia a que ustedes se fortalezcan, a que ustedes aprendan lo mínimo que puedan aprender de mí a través de este speech, de esta forma de diálogo, y estoy a sus órdenes. Hablé como mucho, ¿no? Señor, muchísimas gracias. Todo eso yo considero, bueno, hablo por mí, es, es muy gratificante y enriquecedor
nosotros como bailarines o los que estamos vinculados en el mundo artístico, ¿no? Siempre es bueno conocer un poquito de la trayectoria de los que van más adelante de nosotros y más aún que nos comparta su historia, su proceso, lo bonito que ha venido trabajando en el departamento de Huila. Y eso quería que nos regalara, pues además de su historia, que nos compartiera acerca del tema para que estamos realizando talleres con el grupo de danzas de la universidad, precisamente lo que su merced decía, formándolos, de que no solamente se coloquen una falda, cojan un sombrero, un rabo de gallo, se pongan a bailar, sino que también reciban formación, encaminarlos a ellos para que pues es decisión de ellos si más adelante continuarán bailando, lo harán solo por hobby, pero que mientras lo hagan bien y lo hagan con el corazón. Entonces, muchísimas gracias, maestro. No sé si alguien tiene algo para preguntarle para ya pasar al tema principal. ¿Alguien Buenas tiene algo que noches, decir? maestro René, muy buenas noches también y a los muchachos que están participando del taller. Pues agradecerle a René por la acogida hoy a este taller y dentro de los elementos que se han estado trabajando con los muchachos del grupo de danza colombiana, pues ha sido a dar elementos acerca de la composición de la danza, pues lo que es hacer una puesta en escena y pues el tema de que hoy están trabajando, pues el tema de ritmo y espacio, el tema espacial dentro de un escenario, los tiempos que se dan para trabajar una coreografía o los tiempos que se dan. Y pues Reiner, pues en el tema que manejaba, como él lo mencionaba, ha trabajado el tema de la danza contemporánea. Nosotros como que estamos familiarizados más con el tema de folclore, pero es muy importante cuando uno mezcla todo este componente de espacio, tiempo, de movimiento a la danza folclórica, enriquece todos los contenidos que se hacen. Y pues yo creo que por eso es muy importante hoy que Reiner pueda acompañar y compartir desde su experiencia, sobre todo en ese tema de trabajar movimiento a partir de lo contemporáneo, pero cómo también lo podemos llevar a esa danza folclórica que nosotros hacemos acá en el Huila y pues acá en nuestro municipio. Entonces, eso es como importante hoy aprovechar que nos cuente de pronto el maestro Reiner cómo llevar todo ese tema de ritmo, espacio, tiempo a la danza folclórica que es la que nosotros practicamos. Ok, gracias, muy amable. Bueno, sí, con mucho gusto. Bueno, aquí estamos hablando de un vocabulario bastante extenso y aquí es donde se empieza a transformar la palabra danza, ¿cierto? Ahí es donde empieza a tomar como una identidad. Cualquier cuerpo, cualquier elemento, cualquier ideología, cualquier statement, cualquier idea que usted tenga, si no la complementa, si no la forma, desde lo más mínimo hasta lo más extenso, pues no va a tener una estructura, ¿cierto? Y la danza dentro de su recorrido y amplitud de la palabra, como ustedes lo acaban de mencionar, tiene un ritmo, un espacio, una composición, unos tiempos, unos movimientos y un escenario, ¿cierto? Que se nos escapan muchas cosas más, como es, por ejemplo, luces, ¿cierto? Música, ¿cierto? Tiene también, por ejemplo, los elementos que se van a utilizar, ¿cierto? Todo eso hace que un ejercicio del cuerpo tome identidad, ¿cierto? Por eso muchos coreógrafos hablan de una idea dentro de un montaje, de una investigación, hace mucha énfasis en la investigación. Pues entregar un montaje coreográfico como tal es bonito, a veces el solo montaje coreográfico da una visualización maravillosa en cuanto a la estructura de él, ¿cierto? Pero si a ese montaje coreográfico se le da una ruta ideológica, se le da un contenido maravilloso, eso lo va a ver mucho mejor. Y perdónenme en el mucho mejor, ¿no? Porque va a hacerlo ver grandísimo. Entonces, esa es como la constante de ver la danza desde lo más mínimo hasta lo más extenso, ¿cierto? De lo insógeno a lo exógeno. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas desde ese punto de vista, entonces empezamos a tocar cada punto y analizarlo. Por ejemplo, vamos a tocar el término ritmo. Cuando nosotros hablamos de ritmo, yo quiero escuchar a las personas que están acá.
¿qué entienden por ritmo? Es decir, ¿qué es esa definición para ustedes de ritmo? ¿Bajo qué circunstancias ustedes las adoptan? Escucho. Cuando nosotros hablamos de ritmo, hay una simplicidad del término, ¿cierto? De ritmo quiere decir como llevar una métrica, una medida, ¿cierto? Llevar de pronto un conteo. Pero ritmo como tal es el solo término es muy amplio, ¿cierto? Porque del ritmo dependen muchas acciones, hay una variable amplísima sobre eso. Y dentro de eso está, por ejemplo, la velocidad, ¿cierto? Está la intención, el tono que lleve, por ejemplo, un acompañamiento musical. Está, por ejemplo, la intención que le ponga a usted como intérprete, ¿cierto? Para llevar un ritmo. Está la habilidad y la cualidad que usted como profesor o bailarín tenga para interpretar y mostrar ese término que estamos tocando, que es ritmo. Ahora, ¿bajo qué circunstancias usted va a dimensionar el término ritmo con su cuerpo? ¿Qué va a utilizar para darle a entender que ese ritmo es el que lleva de determinado movimiento? Entonces, si ve que la minucia empieza a desprender una cantidad y un campo de acción amplio sobre el término. Entonces, cuando nosotros estamos interesados en llegar puntualmente a determinar para nosotros como persona qué es un ritmo y después llevarlo al contexto académico y mirar, ¿cierto? De manera investigativa, qué definiciones existen para ritmo, es cuando nosotros estamos siendo co-creadores. Es cuando nosotros estamos siendo una persona consciente para poder entregar, ¿cierto? Una experiencia desde el propio conocimiento académico a lo externo, ¿cierto? A la interpretatividad con el cuerpo y el acompañamiento musical. ¿Está claro ese término? ¿O hay algún Señor, aporte por ahí que me haga falta? No, señor. Bueno, entonces continuemos con el espacio. Bueno, el ritmo acompañado de un espacio, pues un espacio tiene que ser bastante necesario, nada más cuando ustedes están en un ensayo, ¿cierto? Y tienen la coactividad o la imposibilidad de tener algo que les permita a ustedes desplazarse, ahí ya nosotros estamos entrando en dificultades para poder interpretar lo que necesitamos. Entonces, el espacio es importantísimo. Tener en cuenta un espacio agradable, otra cosa que sea agradable. El espacio interviene de 1000 maneras para que todo lo que nosotros queramos exponer, expresar, se nos dé de una manera proactiva, positiva, ¿cierto? Que sea llevada a término final agradable. Entonces, el espacio tiene unos componentes que nosotros podemos delinear bajo circunstancias no ajenas a la capacidad de recibir la persona o las personas que van a estar dentro de él, ¿cierto? O sea, analizar bien si ese espacio es o no viable, ¿cierto? Ahora, la estética del espacio tiene que ver mucho que ver también con lo que vamos a realizar dentro de él, ¿sí? Porque el espacio lo podemos adaptar, es adaptable. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? La adaptabilidad del espacio tiene que ser madurado a término final. El espacio tiene que ver con las posibilidades a la decoración que usted le puede hacer aparte de la adaptabilidad en cuanto a lo visual. Pero en cuanto a lo estético de espacio, para usted estar dentro de él, tiene que cumplir unos parámetros, ¿cierto? Unos parámetros en los cuales su cuerpo no se vaya a ver en la posibilidad de lesiones, en la posibilidad de fracturas del mismo espacio como tal, ¿cierto? Entonces, el espacio tiene una cantidad, tiene un eje principal que es el de tomarlo como parte
de la ejecución de lo que usted va a hacer. Es decir, es tan importante como la esencia y el conocimiento que usted tiene. Entonces, teniendo en cuenta esos principios, esos valores, nosotros vamos a darle a esos dos términos que están, ¿cierto?, llevados a la par y son hermanitos, van parejos. O sea, vamos en dos términos nomás y estamos acercándonos ni tan siquiera a 1 milímetro de lo que viene dentro del decámetro de conocimiento y experiencia sobre el arte de la danza. Bueno, se me escapan ahorita cosas que de pronto ustedes puedan tener en cuenta que yo no, para que me las entreguen. Pero el espacio-tiempo es algo diferente, ¿no? Cuando yo hablo de espacio-tiempo no tiene un relevante parecido al espacio físico, ¿sí? El espacio-tiempo ya es un término diferente que pertenece también al género, ¿cierto? De la interpretación de la danza. Pero vamos a dejar eso para explicarlo más adelante. Bueno, eso en cuanto a ritmo y espacio. Vamos entonces a la parte que la alcancé a tocar antes y es lo de la composición. Componer es algo tan simple como tan complejo, ¿cierto? Usted se puede convertir en buen coreógrafo, pero usted no puede ser de pronto al mismo tiempo coreógrafo y ser el creador de una obra con contenido. Usted necesita gente que le ayude y le apoye para complementar eso. Muchos de nosotros nos volvemos polifacéticos porque lo exige el momento, ¿cierto? Pero ser coreógrafo es ser compositor. O sea, crear una coreografía con una estructura clara, ¿sí?, estética, que agrade, eso lo involucra a uno a convertirse en algo que de pronto hasta ni usted sabía. Entonces, componer una obra es algo que necesita bastante intención. Y ustedes, todos y cada uno de nosotros, tenemos las posibilidades y las habilidades para hacerlo. O sea, nunca digan no soy capaz, no puedo. Toca empezar, ¿cierto? Pero la composición es una obligación de nosotros como instructores, ¿cierto? Como profesores. Entonces, tengamos en cuenta de que si usted es instructor y conoce el área de danza y se mete en este espacio, usted tiene que ser compositor. Compositor no es aquel que junta letras y frases para entregar un poema, una canción, etcétera, etcétera. Compositor es toda aquella persona que tiene la habilidad para formar, crear algo. Y dentro de lo intangible, que es lo que nosotros manejamos, ¿cierto? La composición tiene un nombre, tiene un estado de bastante valor. Entonces, recuerden, vamos en 3 temas y la composición se está convirtiendo en algo también muchísimo mayor a lo anterior, sin decir que lo anterior no es importante, ¿sí? Porque esto está dentro de las habilidades suyas como ser humano, ¿cierto? Crear, componer, formar, realizar. Ahora, encima de eso, a una creación usted tiene que tener en cuenta cosas que son bastante valiosas, ¿cierto? Que es el acompañamiento musical, el acompañamiento de algo que muchas veces no tiene que ser musical, sino movimientos, ¿sí? Jadeos, ciertos sonidos. Es decir, una composición se hace de la nada. Solamente usted tiene que delinear cómo la va a hacer o cómo se va dejando hacer. Y ser holístico es una cosa importantísima como creador. Cuando tú te conviertes en una persona holística, o sea, no sé si me entiendan el término, pero es cuando usted es con una gran intención de adaptabilidad a cualquier cosa. Ser holístico es la mejor de las posibilidades, incluso para desarrollar su proceso de vida. Llámese en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el profesional, en el qué sé yo, lo que sea. Si usted es una persona holística, usted soluciona cómo sean las cosas. Y ahí es donde está el valor agregado que tú vas a tener. ¿Ves? Que no le va a quedar grande nada en absoluto. Que le va a llegar un contrato y con mucho gusto yo lo puedo crear y tú vas y lo creas.
¿cierto? Que le llegan posibilidades, que usted tiene una capacidad, y le recuerdo, esto no solamente lo tiene una persona, esto lo tenemos todos como habilidad natural, como destreza, ¿cierto? Solamente tenemos que dejarnos llevar, vincularnos al sí lo puedo hacer, e ir haciendo procesos. Esto no es difícil, nada en la vida es difícil. Uno es el que crea los tropiezos, ¿cierto? Ahora, los tropiezos están ahí al frente. Si usted no les sabe hacer, ¿cierto?, el movimiento para poder vincularlo dentro del paso que sigue, ahí nos estamos nosotros fracturando nuestra intención. Entonces, ser compositor en el área de danzas es supremamente importante, más no delicado, porque hace parte, ¿cierto?, de lo que es ser un tutor de danza, ¿sí? Porque usted no puede ir a enseñar un paso, no puede hacer una coreografía, una secuencia de paso, 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 y ya. ¿Sabían que nosotros, dentro de las posibilidades de desarrollo, manejamos una cantidad de intenciones físicas que nos van entregando habilidades y posibilidades de bajas intenciones de enfermedad? Nosotros en la danza desarrollamos una memoria fotográfica. ¿Ustedes han escuchado de eso? ¿Qué es memoria fotográfica? ¿Alguien sabe qué es memoria fotográfica o puede darme el término más o menos cercano a ello? Pues yo he escuchado la memoria fotográfica crearse los momentos a través de las imágenes y pues de lo que uno ve, como de crear la memoria a través de imágenes, de lo que captan visualmente pues, los ojos. Exacto. Hay una metodología de aprendizaje que es la visual y es por la que más se acerca uno de forma inmediata al movimiento, ¿cierto? Esa es una metodología, ¿cierto? La visualización, ¿cierto? La metodología de visualización. Eso es lo que lo hace a uno repetir otro movimiento. Pero resulta que hay un movimiento fotográfico, lo deduce a uno como a la captación de imágenes, ¿cierto? Pero esas imágenes, ¿qué van haciendo? Se van acumulando. Y ese cúmulo de imágenes van desarrollando en nosotros una memoria. Cuando nosotros hablamos de memoria en la historia de Colombia, referente a lo que ha pasado en el desorden social que hemos tenido nosotros, que es, por ejemplo, esa cantidad de acciones denominadas de lesa humanidad, y uno va a un sitio donde sucedió todo eso y lo tiene como en un museo, le dicen la memoria del sitio tal, ¿cierto? Es como mantener el acontecimiento de todo lo que ha sucedido, ¿cierto? Pues en el arte de la danza, memoria fotográfica es una habilidad que desarrollamos los que practicamos la danza, y es poder sumar movimientos uno tras otro y tenerlos siempre en la mente, y que continuamente seguimos y siguen siendo acumulados en nuestra mente. Esa capacidad y esa habilidad nos da a nosotros, por ejemplo, el acercarnos en un casi 60% a que no nos dé Alzheimer o memoria o demencia senil. Mire todo. Es más, la medicina está recomendando el arte de la danza para esas personas que tienen ese tipo de fallas, como las partes físicas. Entonces, miren lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Para el bienestar y transformar vidas. Ya nos están vinculando dentro de la salud. Entonces, no olvidemos esos dos aspectos que acabo de recordar, ¿verdad? Entonces, volvamos a lo de composición. Tenemos claro que dentro de las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar es la de poder convertirnos en compositores coreográficos, ¿cierto? Eso no es difícil, es sencillo, es solamente que usted se inspire. ¿Se inspire a través de qué? A través de la música, a través de un poema, a través de un libro, a través de su propia historia. Es decir, usted tome algo para poder transformarlo en otro algo. Cuando usted es más, nosotros regularmente en el folclore, aquí toma uno un tema y uno empieza a hacer el montaje. Ya usted es coreógrafo. Por mínima que sea la coreografía, usted está empezando a desarrollar habilidades como compositor. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Ya usted puede
Y no es sino dar un primer paso que ya usted va dándole una adaptabilidad y el ritmo que se le venga. Ahora, otra cosa, usted tiene que muchas veces escoger los ritmos, ¿cierto? Y otras veces usted adaptarse al ritmo. No siempre tiene uno que hacer lo que, no, es que a mí me parece que este es mejor, no. Cuando ustedes se convierten en bailarines, ustedes tienen que adaptarse a un ritmo y ustedes tienen que tener la capacidad de poderlo interpretar. Pero ustedes también tienen que tener la habilidad holística de poder decir, bueno, ¿quién de ustedes quiere traer un ritmo para que lo montemos? Y de una vez todos empiezan a dar opiniones y se empieza a entrar en una dinámica participativa. ¿Sí me entiende? Usted es el líder, pero usted tiene que enterar a todos de que ellos también tienen posibilidades de participación. Cuando uno se convierte no en el líder supremo, sino en el guía, ahí estamos haciendo una transformación para quienes se están formando y para uno mismo, ¿cierto? Darle la posibilidad a todos, esa línea de que el que dice y lo que se termina haciendo es lo que uno diga, no, eso ya pasó, eso ya es historia, eso ya es memoria. Nosotros tenemos que dar la posibilidad a que los que vienen traigan sus nuevas modalidades e intenciones y ayudárselas a madurar. Eso es lo importante de ser un líder, de ser una persona formadora. Bueno, quiero imprimir en ustedes de que cuando uno participa por la más mínima duda, es cuando uno de verdad está interesado en aprender, no les dé pena. Nosotros ya en esta época de la vida, los millennials, que son ustedes, tienen que entrar a ser críticos, ¿cierto? Ser críticos no es robarle la posibilidad a nadie. Hoy en día nosotros tenemos que entender como docentes y formadores de que cuando el muchacho llega y viene preguntando, hay que ayudarle, hay que colaborarle para que salga de dudas y vaya claro sobre una ruta que él se quiera trazar. Entonces, por favor, no duden en intervenir en lo más mínimo, que nadie va a criticarlos. Contrario a eso, me disculpan si no llego a tener la respuesta que ustedes esperan, ¿no? Porque entre todos tenemos que formar este contenido. Bueno, no siendo más, entonces vamos a pasar a un diferente término que es el tiempo. El tiempo, bueno, el tiempo lo podemos tener enfocado al entendimiento de diferentes formas, ¿cierto? El tiempo en lo cotidiano y en lo normal tiene que ver con la hora, ¿cierto? Con el factor impredecible, ¿cierto? Que es la calidad de calor, frío, tiempo, qué sé yo. Ese es una forma de entenderlo. Pero en el área que nosotros manejamos, el tiempo es fijo. O sea, es relevante, entre comillas, pero es fijo también. O sea, es algo que usted lo puede llegar a entender de múltiples formas. Pero tiempo para nosotros es esto que dice 1, 2, 1, 2, 1, 2. O vienes de 0 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3. Ahí hay una identidad. Resulta y acontece que cuando ustedes maduren la etapa de formación y se conviertan en la etapa de formadores, ¿cierto? Uno se da cuenta. ¿Se da cuenta cuándo? Cuando usted entiende de que la música tiene unos tiempos y que usted tiene que aprender a manejar esos tiempos. Y que hay temas que quiebran ese conjunto lineal de tiempos. Que hemos entendido que hay muchos temas. Mejor dicho, la generalidad de la composición musical es a 8 tiempos fraseo. O sea, a usted un compositor le hace una canción y le hace, en una estrofa, le hace, por ejemplo, 64 tiempos. O sea, 8 veces 1, 8 veces 2, ¿sí? Hasta llegar a 64 tiempos. Esa es una forma de ellos componer, entendiendo el tiempo, cómo se maneja, ¿cierto? Y ahí va. Pero nosotros manejamos el tiempo a 8, a 4, a 16, dependiendo de su habilidad, dependiendo de su conocimiento. Pero es importante que ustedes, cuando estén haciendo un montaje coreográfico, sepan cuántos tiempos tiene la música, sepan
este ritmo maneja frases de 8 tiempos, de 4 tiempos, la mayoría son de 8, pero identifíquelos cuando vayan de 4 para que su montaje coreográfico coincida, ¿cierto? Con esas fracturas musicales. Hablando de fracturas, no porque se vea mal y nada, sino lo que pasa es que tiene unas frases. La música tiene frases y dentro de esas frases usted tiene que darle un acabado a cierto movimiento. Entonces, si usted sabe manejar el tiempo de ese tema, si usted lo reconoce, usted sabe hacer lo que quiera. Usted puede maleabilidad como usted parezca. Entonces, ahí es donde usted le da la riqueza y el entendimiento a ese factor determinado que es el tiempo, ¿cierto? Yo tengo una corporación. Yo cuando llegué aquí a Colombia, Perdón, maestro. para poder, señora. Maestro, perdón. Para avisarles que si se llega a cortar, nos enviaron un enlace para entrar de una a la otra reunión, por si se corta, ¿vale? Ok, Entonces, gracias. para estar pendiente de todo, por si se corta. Continúe, maestro. Si me estoy haciendo muy extenso, por favor, dígame para dinamizar eso y hacemos algo diferente, ¿vale? Nos ponemos a cantar en grupo o alzar la mano, lo que sea. Bueno, una cosita. Entonces estamos hablando de lo que es el tiempo y el entendimiento de la música para poder crear, ¿cierto? Eso nos genera a nosotros unas habilidades muy amplias, podernos desenvolver dentro de la creación de la parte coreográfica. Bueno, vamos entonces a entender de que el tiempo tiene unas dinámicas, ¿cierto? Y las dinámicas, yo quiero, les estaba comentando de que yo cuando llegué aquí a Colombia, yo para poder participar en los procesos que la Alcaldía Municipal de Neiva desarrollaba, me exigían tener una corporación y creé una escuela y le pensé en el nombre. Y ustedes me van a decir, uy, pero eso qué, eso cómo es, eso por qué lo hizo así. Entonces yo creé una corporación que se escribe así, se la voy a escribir. Todo en la vida de uno tiene que tener un contexto, ¿cierto? Ahora yo quiero que ustedes lean esto, ¿cierto? Y eso no tiene ningún parecido al glosario de lo que nosotros manejamos. Porque quiero decirles, mire, aquí hay algo de lo que nosotros estamos hablando, vea. Eso es a lo que estamos haciendo referencia en este momento. ¿Se alcanzan a ver, verdad? Sí, señor. Bueno, aquí hay un contexto, ¿cierto? Inicial. Hasta aquí, de aquí hay otro contexto. Y aquí hay un tercero que es este LA. Entonces, yo lo voy a trazar en un círculo, ¿cierto? Cada uno. Miren la división que tiene esta sola palabrita. La K, A, N, Z, la L, E y tempo. ¿Ustedes qué le encuentran a esa palabra? Quiero que participen. ¿Qué quiere para ustedes decir esa palabra, ya sea compuesta o individual? No tienen que levantar la mano, solo abren su micrófono. Pues yo creo que la segunda, el segundo circulito, pues tiene que ver con la danza, ¿no? La palabra en sí, danza, danza. Correcto, muy bien. Esa ganó y se ganó un helado de guacamayas. ¿Qué más? Bueno, muy bien por esa participación. ¿Qué más sería? ¿Alguien más? Bueno, entonces entro yo a intervenir. Entonces yo le dije que la corporación, yo vine y me devolví en el tiempo y me devolví a la memoria. Y yo dije, yo tengo que crear un nombre de acuerdo a lo que yo aprendí, de acuerdo al conocimiento. Entonces,
¿Se acuerdan que al principio yo les dije que había estado en Bogotá estudiando en una escuela? Esa escuela tenía como nombre esta. Tenía como nombre esto. Ay, no se alcanza a ver. Ah, sí, vea. Dice ahí, Cabellios. Cabellios, ¿cierto? Pero a este nombre le antelaba otra palabra que era esta. Que era esta que les voy a escribir acá. Y dice trignia. ¿Sí? Trignia quiere decir tres. Cabellios, ya les digo. Trignia hace referencia a las amarillo, blanco y negro, a las razas. Trignia, cabello. Y eso lo hizo la persona que me formó a mí en el arte de la danza contemporánea, jazz y ballet, ¿cierto? Y Cabellios es el nombre de un precursor de la danza, o sea, un transformador de la danza, en el cual esta persona que montó esa escuela se fue directamente a estudiar su historia, su bagaje, y él le puso a la escuela Trignia Cabellios, o Trignia Cabellios, ¿sí? Que era el nombre del señor. Pues yo recogí esa primera letra de esa escuela que me regaló a mí tanto conocimiento y la vinculé a la palabra danza para que fuera un poquito de tipo formativo. Cans, que es lo que la niña me dijo que era. ¿Quién fue la que me dijo así el nombre, por favor? María Camila. Gracias, María Camila, por participar. Oye, muy gentil. Entonces sería cans. Esto que hay aquí es una conjunción. La, le, li, lo, lu. Para unir esta parte primera con esta segunda. Ahí ya yo me he convertido en un compositor. Estoy transformando la palabra en una frase, en una oración. ¿Listo? Y nosotros tenemos que desarrollar esas habilidades para crear. Desde lo más sencillo o lo más mínimo hasta lo más, desde lo micro a lo macro. ¿Cierto? Entonces, cancele tempo. ¿Y tempo qué quiere decir? Sencillo. 1, 2, 3. Pero tempo es un término en italiano. Esa palabra está en italiano. ¿Ves? Entonces ahí le metí un poquitico del conocimiento, del bagaje, humildemente, lo que yo he podido aprender, ¿cierto? Dentro de todo, déjenme decirles y compartirles que yo hablo 3 idiomas, que aprendí el alemán, hablo el francés y el alemán, pero el inglés lo sé con gramática y todo, ¿verdad? Y exploré todo eso por allá y aprendí. Italiano, tenía amigos italianos, entonces me hablaban y lo pude complementar. Entonces, cancele tempo. Aquí la gente me dice, uy, ese nombre tan raro. Y apenas les explico, entonces, ya le dan como una conexión de cierto de entendimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos convertimos en compositores coreográficos. ¿Cierto? A través de la coreografía, entregar una imagen inteligible. Entonces, esa corporación es la que ahorita yo utilizo como herramienta para poder vincular procesos, para desarrollar actividades, para formar niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, para desarrollar festivales. Y yo les invito a que cada uno de ustedes pueden hacer eso, porque se lo van a exigir si ustedes van a contratar con algo. Para participar en concertaciones, en proyectos, etcétera, etcétera. Esto se ha convertido en la empresa mía. Y va a ser la empresa suya, la empresa de ella, la empresa de cualquiera. Y nosotros somos formadores del arte de la danza. Y yo tengo trabajo por todos lados. Y vivo de él, ¿cierto? Y soy feliz. Porque eso que hago yo me hace feliz. Cuando yo recibo un niño que tiene problemas en su casa y llega a la casa y me dice, profesor, esto me hace a mí muy feliz. Y yo lucho para que el papá y la mamá lo dejen venir porque ellos no creen en la transformación. Y yo hago compromisos con ellos para que por favor al niño no me lo dejen estar en la casa, no lo castiguen, déjelo venir, que esto es un derecho que él tiene. Esto es un derecho inalienable. O sea, como el derecho a la comida, a la vivienda, esto está dentro de la Constitución, esto que nosotros hacemos. Entonces, compañeros, ahí les dejo esa intención para que ustedes la transformen en realidad.
Continuemos con los términos que veníamos. Entonces, nosotros veníamos hablando del tiempo, pero resulta que el tiempo tiene un espacio, ¿cierto? Que era lo que veníamos hablando. Espacio-tiempo. Profesora, tenga la amabilidad. Regálame el término de esta acción, el nombre que le pusieron, por favor. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? Es decir, este meeting se hizo detrás de un nombre, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre que ustedes me lo dijeron al principio? Ya le digo, maestro, se llamaba Taller de Movimiento Rítmico Temporoespacial. Rítmico, ¿cierto? Sí, señor. Temporoespacial. Bueno, ahí ya estamos tocando la intención de la reunión. Siempre temporoespacial. Cuando nosotros hablamos de temporoespacial, estamos utilizando un binomio significativo dentro del espacio de la danza, ¿cierto? Cuando nosotros le damos a eso una intención de interpretación, ese binomio tiene unos componentes y cada uno de ellos tiene un rainbow. Un rainbow es como un arco iris de elementos que los componen a cada uno, ¿cierto? Entonces, temporoespacial no quiere decir nada más que el tiempo, ¿cierto? Acompañado de un espacio para la interpretación de eso, ¿cierto? Del ritmo, que es lo que dice anterior. Movimiento, ritmo, temporoespacial. Y todo lo que estamos nosotros ahorita tocando tiene que ver con ese término glosario, el cual nosotros fuimos invitados para exponerlo hoy, ¿cierto? El tiempo, pues ya lo sabemos. Vamos a acercarnos ahora al movimiento, que es lo que nos da la sigla del principio de este taller, el movimiento. Bueno, movimientos hay cualquier acción que el cuerpo pueda, ¿cierto? El mismo cuerpo, como la naturaleza, nos enseña. Es más, ¿sabe una cosa? Hay compañeros formadores que se han dedicado a identificar movimientos animales para interpretarlos en la danza. Por ejemplo, hay un compañero en el Brasil que investigó los movimientos del mono y sobre eso creó una técnica. Y esa técnica no pasa del primer nivel. ¿Quién me dice? ¿Quién sabe los niveles de la danza? ¿Cuántos tiene? ¿Quién me apoya con eso que a mí se me olvidaron? Alguien que me ayude. 3 niveles, maestro. ¿Cuántos? 3. 3 niveles, sí, señor. Muy bien. ¿Cuáles son? Alto, medio y bajo. Muy bien, están bien identificados. Bueno, los niveles 1, 2 y 3. Nosotros solemos utilizar el 2, que es cuando estamos en posición de pie. Y es el que más identificamos cuando no tenemos el conocimiento de las posibilidades alternas a este 2. El nivel 2 es cuando hacemos cualquier tipo de movimiento y la persona está de pie, sin salir del piso. El 1 o bajo, como dice mi compañero, es cuando hacemos movimientos en el piso, que el cuerpo está sobre él. Profe, no le escucho. Se quedó sin volumen, profe. El 3. Profe, creo que no se alcanza a escuchar nada. Ya. Ahora sí me escuchan, es que estaba entrando una llamada de aviso, creo que para lo del Zoom. Sí, señor. ¿Ahora sí me escuchan?
Sí, señor. Estoy llamando, pero yo no puedo contestar porque me saca del meeting. Bueno, entonces les estaba diciendo de que esos niveles tienen un componente valiosísimo cada uno. Ay, señor. Entonces, dentro de esos componentes, sí me están escuchando, ¿verdad? Dentro de esos componentes hay que tener en cuenta los 3 niveles, que es el bajo, medio y alto. 1, 2 y 3, como querramos identificarlo, pero son 3, ¿cierto? Son 3. El primero es cuando el cuerpo está en su zona horizontal, el segundo es de pie y el tercero es cuando salimos de él. ¿Sí se han dado cuenta que dentro de la danza clásica, incluso de la folclórica, salimos, a veces nos levantan y van con las faldas y nos llevan allá, nos montan acá a hombros? Ese es el tercer nivel. Entonces no olviden esto, los niveles para la interpretación de la danza en un espacio escénico, 3. Y no hay 4, más de para allá sería jugar con una parafernalia supremamente dificultosa, y eso lo hacen los teatreros, ¿verdad? Nosotros en la danza manejamos el cuerpo hasta el alcance, que son esos 3. Bueno, eso en cuanto a espacio, ¿cierto? Movimiento. Bueno, el movimiento supera el lógico del ser humano. Usted puede crear un movimiento con una mirada, usted puede crear un movimiento con la estática del cuerpo, usted puede crear movimiento estando en estacato, ¿cierto? Usted haciendo 3 estacatos puede ya generar una idea de movimiento, ¿cierto? Entonces, movimiento es un significado muy amplio dentro del componente de la danza. Entonces, movimiento es todo aquello que genera una acción, ¿cierto? A través de una herramienta. En nuestro caso, el cuerpo. Pero si vamos a investigar la palabra, el término movimiento, eso nos regala una cantidad bastante abierta sobre la ideología de movimiento y el término como tal. Entonces, eso tiene una gama amplísima, amplísima. Bueno, ya entonces teniendo como definida la parte del movimiento, vamos a pasar a una tercera, que es el espacio o escenario, ¿cierto? El escenario todo lo entendemos que es aquel espacio en donde nosotros vamos a estar interviniendo, ¿cierto? Para entregar una obra quiera de cualquier nivel, ya sea clásica, contemporánea, jazz, urbana, mejor dicho, dentro de los géneros de la danza hay cualquier cantidad de, ¿cierto? Y de habilidades y de desarrollo de movimiento. Entonces el escenario tiene que ver tanto con la creación, con la composición, como con el ritmo, con el tiempo, con el movimiento, con el espacio. El escenario es como la plataforma a desarrollar todo ese conocimiento que nosotros tenemos. Nosotros incluso donde ensayamos tenemos que tener un escenario para hacer las cosas y poder dar a los espacios que vamos a utilizar. Entonces nosotros siempre necesitamos de un espacio amplio para poder generar. El escenario es determinado por el creador. El escenario se convierte en una posibilidad muy amplia para generar el cambio o la intención de idea que se va a entregar. Bueno, últimas 2 para terminar ya y que ustedes empiecen a hacer sus aportes, que son las luces y la música. Eso sí ya es prioridad de cada quien, con quién es, cómo va a ser compatible el tipo de música que ustedes van a interpretar, como les decía antes, o ustedes acomodarse, acopiarse en un tipo de música que les exigen. Cuando usted va a concursar, cuando usted hace un concurso de danza folclórica, para que nos entremos en el tema más cercanos a nosotros, ustedes les dicen, no, es que tienen que bailar tal tema, y uno libre y otro no sé qué, entonces ustedes tienen que acomodarse en ese tema. Y ese tema ustedes lo tienen que explotar, estudiar, analizar y poder generar. Entonces la música es, y con esa cantidad de géneros musicales que hay, usted tiene todo lo que quiera. Pero como usted maneja jazz, ballet, danza contemporánea, folclore, étnicos, usted tiene que ser prodigioso en saber escoger esos ritmos para poderlos aplicar. Y de ahí para allá, ya es su habilidad y su destreza desarrollada dentro de esos procesos
de formación que has tenido, desde lo académico hasta lo práctico. Pero recuerden una cosa, la danza es 80%, casi el 85% práctico. La teoría la haces, pero para usted poder interpretar esa teoría tienes que tener su herramienta habilitada, adaptable, ¿cierto? Capaz de generar lo que usted dice con él. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar clases. ¿Dónde? Usted sabrá escoger. ¿Cuánto? Yo duré 5 años haciendo formación y fue de 2 a 8 horas de la tarde. Todos los días hasta los sábados. De 8 a 1:30 de la tarde. Y aquí toma uno 2 horitas y ya se está quejando. Aquí hace uno 2 veces a la semana y eso ya. Y le ponen a uno ir a ensayar diario. Eso, jamás. Entonces el cuerpo hay que alimentarlo con la educación. ¿Cuál es la educación del cuerpo? La técnica. ¿Sí me entiende? Hacer el estiramiento, preparar su parte cardiorrespiratoria, muscular, mental. Nosotros tenemos que convertirnos en un ejemplo para nuestros alumnos, ¿cierto? Que esto se nos vuelva una constante, una responsabilidad, una seriedad. Usted como docente o como creador o lo que sea, usted tiene que llegar puntual a sus clases, no tiene que interrumpirlas, porque de ahí les va dando usted una formación a sus alumnos, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser un ejemplo y dar a entender de que esto es importante. Contrario a eso, en cualquier profesión en la que uno se desenvuelve, si uno no toma criterio de responsabilidad sobre ella, estamos, ¿cierto?, echando burbujas al aire y se explotan y ahí quedan. Nosotros, ejemplo, a dar y de ahí la credibilidad en usted. Entonces, quiero darle las gracias por haberme escuchado. Espero que les haya servido de apoyo esta esencia verbal que les estoy entregando, que se puede extender muchísimo más, pero pues yo creo que el tiempo es corto y si se nos da una posible nueva oportunidad poder compartir más, con gusto estoy para servirles. Recuerden, en el Lugo, soy profesional en artes escénicas, la danza es mi herramienta, director y representante legal de la Corporación Canceletero, creada en Neiva. He sido veedor de bastantes movimientos folclóricos de apoyo en la Secretaría de Cultura Municipal, departamental. He viajado a través de la danza, con la danza a muchos países. He hecho cualquier cantidad de compañías de danza. Me gusta, pero ahora estoy en la parte de formación, ¿cierto? Entregando mi conocimiento a quienes lo merecen, a quienes interesan por él y a darles la experiencia para que ustedes entiendan de que de esto se vive muy bien, de que esto lo hace a uno. Y cuando uno es feliz haciendo con su trabajo las cosas, el resto es darle gracias a la vida. Maestro, muchísimas gracias. En verdad, sabemos que tiene mucho conocimiento. Yo personalmente le agradezco. Yo sé que las chicas han aprendido mucho, han apreciado mucho su conocimiento. Solo espero que tengamos la oportunidad más adelante de seguir compartiendo. Yo la verdad quedo muy contenta, creo que quedó muy claro el tema que queríamos tratar. Es importante que todos conozcamos de que el simple hecho de decir hacemos danza implica muchas características importantes y hoy pues estamos trabajando en ello, que es el ritmo, el tiempo, el espacio, el saber componer, el trabajar con una música, obviamente con el elemento principal, que es el cuerpo. Entonces, espero que alguna pueda dar su apreciación. Yo la verdad quedo más que agradecida, contenta y satisfecha de la oportunidad que se tuvo de poderlo invitar a ese taller. Muchísimas gracias, Dios lo bendiga. Gracias, muy amable, muy gentil. Eso sí, yo también quiero agradecer porque me hubiera gustado escuchar todo lo que aprendí hace muchísimo tiempo,
porque sí estuve trabajando con unos niños en algún momento y se me olvidaban los pasos y ellos me decían, profe, por eso no fue lo que usted enseñó ayer y yo, ay, bueno, lo vamos a añadir. ¿Qué era lo que enseñamos ayer? Y sí, tenía muy mala memoria. Y entonces sí, con el pasar del tiempo era como que iba con muchos ensayos y que uno va como aprendiendo un poquitico. Entonces sí, muchísimas gracias, profesor, por todo lo que nos enseñó hoy. Sí, mira que para eso hay muchas herramientas de apoyo. Mira, yo manejo muchos grupos y a mí se me olvidan las coreografías que yo pongo porque, por ejemplo, yo manejo a veces, en un colegio, a veces en la corporación, a veces con la alcaldía y a todos les hago coreografías diferentes y con temas diferentes. Pero a mí se me olvida. Entonces, cuando eso sucede, usted tiene que apoyarse en los mismos niños o en las mismas personas. De todas, siempre hay unas personas que tienen una memoria maravillosa. Y entonces tú tienes que entrar en la dinámica de decir, bueno, ¿quién me dice tal cosa, cómo empezó tal? Y los niños son una esponjita. A mí me encanta hacer misturas de niños prejuveniles con infantiles porque salen los niños infantiles aprendiendo y haciendo mejor las cosas que los prejuveniles. Entonces aprende uno a manejar unas cosas maravillosas. Y ahora últimamente, pues ahora que estamos manejando las cosas desde lo habitual. Hola, ¿cómo está, señor Nene? Ahora estamos nosotros apoyándonos en videos, o sea, yo termino una clase y hago el video tutorial para entregárselos y que lo tengan en memoria, ¿cierto? Para que lo repasen. Y yo ahí me apoyo también para hacerlo porque es que tengo varios grupos. Y de todo, a mí eso se me olvida también. Entonces ahí tenemos que aprender a utilizar las herramientas. Sí, profesor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Profe, pues yo también quería darle las gracias como por querer como darnos a contar muchas cosas de su experiencia propia, que pues talleres como estos son muy enriquecedores, porque que bailar muchas cosas y es muy difícil. Pues, así Ok, experiencias como gracias. tal he tenido, pero sí de muchas gracias. Sí, mira, yo quiero decirles algo que ustedes pueden aplicar a su calidad de vida. Quiero dejarles saber de que la danza se hizo para compartirla y para vivir feliz de ella. No vayan a entrar en competencias desleales, no vayan a entrar en formar niños sin principios, porque estamos interrumpiendo una vida. No vayan a coger grupos de danza para competir y crear posibilidades económicas en ustedes sin tener en cuenta el alumno. Eso es un daño gravísimo que le puede hacer uno a una persona para que más adelante a uno se le acerquen y le critiquen esa forma de ser. Siempre vayan con los valores por delante, siempre. Que a usted lo reconozcan porque usted hizo las cosas bien, porque usted respetó ese profesionalismo por el cual usted se inclinó, ¿cierto? Pero no entre en esa competencia de poder tratar a los alumnos como unos seres que no valen. No, primero la integridad del ser, formarlos bien, no importa que usted no sea el primero en las actividades, pero está entregándole una posibilidad a un ser humano, una vida, para que se transforme de lo interior hacia lo exterior. Aquí se le acercan a unos casos terribles, casos imposibles de solucionar, pero uno aprende a querer esos casos más, porque uno cuando transforma una vida, uno dice, esto era lo que yo quería, ¿sí? Nosotros, no, esto, millonadas, y usted tiene que volverse un artista, es decir, usted cuando se vuelve gestor cultural, es porque usted se puede volver facilitador de proyectos, facilitador de contratos, coreógrafo, artista. No, usted tiene que volverse, mejor dicho, multifacético. Y ahí está todo, la esencia de todo. Usted lo puede lograr. Entonces usted puede hacer mil cosas. Es más, cuando usted hace todo eso y va y pide un trabajo y se lo dan y tiene que estar 8 horas por allá pegado, usted entiende
estamos haciendo. Y que vale más que estar allá perdiendo el tiempo sentado en un escritorio, cumpliendo un horario, y usted puede hacer más por este lado, que tiene sus vacíos, pero dentro de todos los vacíos que hay, siendo usted dependiente, el poder hacer con su tiempo maravillas, tiene un reposo de salud, que es lo que vale. Y nosotros podemos crear empresa a través de esta herramienta. Entonces los invito a que analicen bien sus formas, sus rutas, sus vidas, y que encuentren, así no sea en un camino de la felicidad al hacer bien lo que están haciendo, pero sobre todo el respeto al ser que está cerca tuyo, ¿cierto? Esos principios son los que nos hacen a nosotros sentir valorados, más que el dinero, más que cualquier otra cosa que tenga que ver con la parte económica. ¿Listo? Don Reiner, falto yo. Don Reiner, pues para agradecerle por su tiempo, por sacar un espacio para hablar sobre que son tan importantes y que pasan como a un segundo plano, pues hoy en día, ¿no? Y pues sería bueno que pues alguna vez nosotros como estudiantes de la universidad pudiéramos tener un taller pues de profesores como usted, que están bien Gracias. especializados y saben de los temas, pues para podernos retroalimentar del conocimiento de ustedes. Ok, gracias, muy gentil. Estaría dispuesto, claro, con mucho gusto. Cuando se dé la posibilidad, estaría plenamente. Mire que a mí me llaman de sitios que nadie va, y yo allá voy, allá caigo porque me gusta hacer esto, y porque me encanta y lo adoro. Entonces, siempre creo las posibilidades para hacer las cosas. Y aprecio mucho que estén valorando lo que estoy diciendo, porque un ser humano sin principios, sin ética, sin pues se convierte en una cosa. Y de ahí que a uno en la casa, los amigos o los que están más allá de las amistades lo vean, ¿no? Uno tiene que preocuparse porque lo vean como una persona que vale la pena, como un ser humano que tiene mucho que dar. Y cuando uno llega a ese entendimiento, entonces uno es feliz. Uno es una persona que no ve ni siquiera que le pasen los años. Ustedes no me están preguntando, pero yo tengo mis años y bastante avanzados. Pero mire que la danza me ha dado, es más, yo pensé en la salud cuando escogí la danza. Y la danza me ha dado longevidad. La danza me ha dado salud. La danza, y uno con salud tiene todo lo que quiere. Así lo eche la mujer con la que usted se casó al principio, o el esposo con lo que usted se fue a vivir al principio. Pero usted le abre las posibilidades de seguir siendo feliz. Entonces, eso es lo que tenemos que darle al ejercicio que nosotros hacemos, una aplicabilidad, una maleabilidad, ¿cierto? Del entendimiento de las cosas de la vida. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, no siendo más, entonces yo les pido permisito, me voy a retirar y les deseo la mejor de las noches para cada uno de ustedes. Maestro, muchas gracias. Dios lo bendiga. Feliz Bueno. noche para todos. Bueno, Gracias por estar conectados. Gracias, profesora. Chao, profe. Gracias. Feliz noche, que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, profe, chao.